Hola y bienvenidos a una nueva exploración. Hoy nos metemos en un terreno un poco distinto, más personal. Vamos a analizar un recuerdo culinario muy específico, centrado en un plato con un nombre que, bueno, ya solo el nombre tiene su cosa. La sopa e curao. Sí, suena interesante, ¿verdad? Hay que decir que la fuente que tenemos hoy es singular, no es el típico informe, ¿sabes? Tenemos un único documento. Es un texto muy cortito, casi como una nota personal, titulado sopaecurao.pdf. Y esto es importante porque, claro, toda nuestra charla se va a basar en lo que cuenta ese texto, en esa perspectiva. Entonces, nuestro objetivo es, pues eso, meternos de lleno en este recuerdo, intentar entender qué era exactamente esta sopa, según el autor, claro. Cómo lo hacía su abuelo Francis, qué ingredientes llevaba y sobre todo qué significaba para él, ¿no? Esa conexión emocional. Es como mirar un recuerdo a través de la comida. La anécdota principal que nos cuenta es, la verdad es que es muy tierna, habla de su abuelo Francis, que ya falleció, y que era él quien cocinaba esta sopa. Y cuenta que a veces la hacía así un poco de improviso, ¿sabes? Como, bueno, una solución rápida cuando él, el nieto, aparecía por allí sin avisar. Casi como un abrazo caliente, ¿no? De bienvenida. Qué bonito eso, un abrazo líquido, sí señor. Exacto. Y nos da pistas de qué llevaba. Dice que la base era como un tipo de ajiaco. Ujú. Y bueno, para quien no esté familiarizado, el ajiaco es, pues eso, una sopa o guiso espeso, ¿verdad? Muy típico en Latinoamérica, con patatas casi siempre. Sí, eso es, una base contundente. Pues este ajiaco en concreto llevaba un sofrito de cebolla, pan duro, ojo a este detalle que luego volvemos, Ya veo, el pan duro, interesante. pimiento morrón, ají en polvo, que sería como, bueno, como una guindilla molida, ¿no? Ujú. Algo picantito. Sí, un toque picante, seguro. Y patatas troceadas. O sea, ingredientes a primera vista bastante normales. Normales y sobre todo humildes. La lista nos habla de una cocina muy de casa, muy sencilla, ¿no? Y lo del pan duro es clave, yo creo. Nos lleva directos a la cocina de aprovechamiento. Totalmente. Esa práctica tan nuestra, ¿no? De muchas casas, no solo en el campo, también en la ciudad, de no tirar nada, de darle una segunda vida a las sobras. Aquí el pan del día anterior, que lo mismo acababa en la basura, pues no. Se convierte en parte de la sopa, le da cuerpo, sustancia. Claro. Es, es ingenio puro, sabiduría popular. Es verdad, esa capacidad de convertir algo que ibas a tirar en algo rico y que te reconforta es genial. ¿Tú crees que eso viene solo de la necesidad o también es, pues eso, una tradición de no malgastar? Yo creo que son las dos cosas, ¿sabes? Empieza por necesidad, claro, por estirar lo que había. Pero luego se queda, se convierte en parte de la cultura, en una forma de cocinar, pues inteligente, respetuosa. Incluso hoy, que a lo mejor no hay tanta necesidad, muchas familias lo siguen haciendo. Por tradición, por el sabor, que a veces estas cosas están buenísimas. Sí, sí, es verdad. Y por conciencia, ¿no? Sobre el desperdicio. Así que ese pan duro en la sopa del abuelo Francis, pues podía ser un eco de otros tiempos, pero también un gesto de habilidad, de algo aprendido. Tiene todo el sentido. Pero fíjate, si los ingredientes eran humildes, la descripción que hace el autor del resultado, eso ya no es tan humilde. Es la frase que más me ha llamado la atención del texto. Dice, y cito, una sopa al estilo levantamuertos de Volver al Futuro. Tela. Vaya descripción. Es que es potentísima, ¿eh? No sé, un poco desconcertante, ¿no? Levantamuertos y encima de Volver al Futuro. ¿Qué? ¿Qué sacamos de ahí? A ver, es una imagen muy potente, sí. Vamos por partes. Lo de levantamuertos. Este término se usa mucho en el lenguaje popular para caldos, para sopas, ¿verdad? Sí, sí, lo he oído. Se refiere a esos platos muy sustanciosos, calientes, a veces picantitos o con ingredientes fuertes, que te sientan de maravilla. Que te recuperan. Como que te devuelven la vida. Exacto. Las sopas que te ponen a tono después de un esfuerzo, un catarro, una noche larga, o simplemente cuando necesitas calor y energía rápido. Tienen esa fama de ser reparadoras casi al instante. Como un chute de energía, ¿sí? Y el propio nombre del plato, sopa de curao, parece que va por ahí, ¿no? Justo. El nombre es muy bueno. Curao.
Podría tener varias lecturas, claro. La más obvia, en según qué sitios, es lo de curar la resaca. Los caldos levantamuertos son típicos para eso. Ah, claro. Pero también puede ser un sentido más amplio, una sopa que te cura el cansancio, el frío, el bajón, que te recompone, te anima, una sopa terapéutica pero en plan casero, afectivo. Y ahí conecta con la segunda parte, de Volver al futuro. Sí, eso es lo que me descuadra un poco más la película. ¿Por qué? Es una hipérbole genial, yo creo, muy curiosa. Volver al futuro, ¿qué nos evoca? Pues velocidad, ¿no? Algo casi mágico, transformación instantánea. El DeLorean, claro. Exacto, en los cambios rápidos. Quizás el autor usa esa referencia, que seguramente para él es importante, para exagerar de forma un poco humorística la rapidez y la potencia del efecto de la sopa, como si no fuera solo reconstituyente, sino casi futurista, en su capacidad para revitalizar. Un levantamuertos, pero versión 2.0, ¿sabes? Jaja, un levantamuertos 2.0. Me gusta. Es una forma muy personal, muy creativa, de contar una sensación muy fuerte. Entiendo, como si te diera un empujón tan bestia que te lanzara hacia adelante, como en la peli. Qué original. Y bueno, el texto añade más detalles sobre cómo se tomaba, que también son interesantes. Dice que se servía muy caliente. Lógico, para una sopa así. Y que justo al servirla se le echaba cilantro picado, para darle un sabor a campo. Esos detalles son cruciales para entender la experiencia completa. El calor, por supuesto, es básico en un plato reconfortante, ¿no? El calor físico se traduce casi siempre en confort emocional. Y luego, el cilantro. Ujú. Es una hierba con un aroma muy, muy particular, muy fresco, y que él lo asocie a sabor a campo. Eso dice mucho. ¿En qué sentido? ¿Qué te sugiere a ti eso de sabor a campo? Pues te transporta, ¿no? A un imaginario muy concreto. Puede ser autenticidad, cocina casera de verdad, tradicional, quizás con raíces rurales o al menos conectada con lo natural, lo sencillo. Sabor a campo sugiere algo genuino, fresco, ¿sabes? Sí, como no industrial, ¿no? Eso es. Quizá ligado a la tierra del abuelo o a recuerdos de la infancia en entornos más, pues eso, de campo. Y el contraste es bonito. El calor potente de la sopa y luego la frescura del cilantro recién picado. Crea una experiencia sensorial muy completa. Claro. Son esos pequeños detalles, la temperatura, el aroma, ese sabor que él asocia a campo, los que hacen que la experiencia se grabe en la memoria de forma tan afectiva. Mucho más que la simple lista de ingredientes. Desde luego la experiencia le marcó. Hay una frase que lo resume todo, yo creo. Escribe: ya no recuerdo cuántas veces la preparó, pero la disfruté muchísimo. Ese muchísimo lo dice todo, ¿no? Da igual cuántas veces. Lo importante es la intensidad de cómo lo vivió, la sensación. Exacto. Y esto ilustra perfectamente algo que sabemos sobre la comida y la memoria, ¿verdad? Las recetas de familia, incluso las más sencillas, como esta sopa, que parece muy humilde, son como cápsulas del tiempo emocionales. Sí, totalmente. No solo alimentan, guardan afecto, identidad, historia familiar, momentos. El gesto del abuelo Francis cocinando así, de repente, para una visita sorpresa, es un gesto de cuidado, de cariño. Claro. Y la sopa, con sus ingredientes básicos y ese toque de ingenio del pan duro, se convierte en el vehículo de esa emoción. La memoria es selectiva, se queda con la carga afectiva, no con el dato exacto. Por eso recuerda el disfrute, no el número de veces. Es increíble cómo algo tan del día a día, como un plato de sopa, puede guardar tanto significado, ¿verdad? Y perdurar así. Es como si cada cucharada llevara no solo caldo y patatas, sino presencia, cariño, historia. Sin duda. Y si intentamos sacar una reflexión un poco más general de este relato tan personal, nos recuerda algo importante. A menudo, esos platos que consideramos modestos, de subsistencia o de aprovechamiento, son justo los que tienen más carga, personal y cultural. Representan, como decíamos, el ingenio, la habilidad para crear algo rico con poco. Pero sobre todo, representan el cuidado familiar. El acto de dar de comer a los tuyos es de las formas más básicas y potentes de demostrar afecto. Sí que lo es. Y cuando esa comida se asocia a alguien querido, como un abuelo, y a momentos de calor, de bienvenida improvisada, su valor emocional se dispara. Entonces, esta sopa y curado del recuerdo
No es solo una receta. Es, es un símbolo. Podríamos verlo así, sí. Un símbolo de varias cosas. De esa cocina ingeniosa, sostenible si quieres por lo del pan duro, del cuidado familiar, el abuelo preparándola, a veces sin planificar, del confort de la comida casera hecha con cariño. Y lo curioso es cómo todo encaja, ¿no? El nombre popular, sugerente, sopa de curao, el efecto descrito de forma tan gráfica, levantamuertos de Volver al Futuro, y la realidad de los ingredientes, sencillos, humildes. Es verdad, hay una coherencia. Sí, hay una coherencia interna en el relato que le da mucha fuerza. Es la alquimia de la cocina de casa. Transformar cosas básicas en algo que no solo alimenta, sino que reconforta, evoca y conecta. Una alquimia que convierte lo básico en... Imborrable. Muy bien dicho. Resumiendo entonces lo que hemos ido viendo a partir de este texto tan personal. La sopa curao era una creación del abuelo Francis. Una especie de ajíaco sencillo, con un sofrito de cebolla, pan duro reutilizado, pimiento morrón, un toque picante de ají y patatas. Ingredientes básicos. Se servía muy caliente, con cilantro fresco al final para darle ese sabor a campo, y aunque el autor no recuerda la frecuencia, sí se le quedó grabado el haberla disfrutado enormemente, describiendo su efecto reconstituyente con esa comparación tan llamativa de levantamuertos de Volver al Futuro. Una sopa humilde pero potente en sabor, en efecto y sobre todo en emoción. Exactamente. Y el valor de compartir estos recuerdos, aunque vengan de una única persona, es que resuenan, ¿no? Con experiencias que todos podemos tener. Nos recuerda que la comida es mucho más que gasolina. Es cultura, memoria, afecto. Y esto nos lleva, como siempre, a una reflexión final para quienes nos escuchan. Este relato tan íntimo sobre una sopa sencilla nos invita a mirar un poco hacia adentro, ¿no? Hacia nuestras propias cocinas, nuestros recuerdos. ¿Qué platos humildes, qué recetas caseras, a veces casi olvidadas o que damos por hecho, tienen para cada persona esa misma capacidad, esa fuerza para evocar recuerdos tan intensos? ¿Qué sabores nos llevan de viaje instantáneo a la infancia, a casa de los abuelos, a momentos concretos de confort, de seguridad, de celebración en familia? Quizás valga la pena pararse a pensar en esas pequeñas magias del día a día, en las historias y los afectos que, muchas veces sin darnos cuenta, se cocinan a fuego lento en lo cotidiano, en los gestos sencillos de preparar y compartir la comida.